palabra de Dios y estamos en Marcos, capítulo 10, y hoy vamos a avanzar pues ya terminar el capítulo. Y déjame decirte un dato curioso, porque hoy vamos a ver el ciego Bartimeo y cómo el ciego Bartimeo es sanado. Y este es el último milagro de Jesús registrado en Marcos, de sanidad. Es el último milagro que vamos a ver. El capítulo 11 ya vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén y básicamente ya el camino del Calvario. Y entonces, pero se me hace bien curioso cómo empieza y cómo llega este pasaje como en medio del camino de la cruz. Ahora, si tú recuerdas un poco sobre este capítulo, hemos estado hablando sobre cómo es entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Desde la dureza del corazón en los primeros versículos, luego ser como niños, y luego servir al otro, y luego tener nuestro corazón dedicado a Dios, no teniendo este corazón hacia las riquezas, y cómo Jesús nos va anunciando la muerte, su muerte, y de pronto un ciego, ¿no? Así como que, bueno, como que pareciera como que se coló en la historia, pero es bien interesante que nosotros seamos sanados de la ceguera espiritual para entrar en el camino de la cruz y para entrar en el reino de los cielos. Con esto termina este capítulo sobre el reino de los cielos. Y déjame contarte una historia muy, muy breve antes de entrar ya en el pasaje. Y se habla acerca de un prisionero que él se sabía que era culpable, pero todos los días escribía una carta al presidente. Y si has escuchado acerca del indulto presidencial. Sí, esa es una cualidad que se le da al presidente, que es el único que puede perdonar aún aunque sea, aunque haya culpa, o sea, es el único que puede decir, ahí es el perdón. Y todos los días escribía una carta y él no pedía juicio, él no pedía un juicio nuevo, no estaba pidiendo un trato especial, él solamente estaba pidiendo una cosa: misericordia. Todo el mundo se burlaba de él y él decía, un día él me va a responder. Y un día, después de 24 años, él recibió una llamada y lo llamaron a la oficina del alcalde, del director de la prisión, perdón, y en la mesa había un sobre con el sello presidencial, la firma presidencial, y la carta decía, este hombre es libre a partir de hoy. No fue un tecnicismo, no fue la apelación, simplemente fue porque pidió misericordia y se le dio. Y esto es algo que vamos a ver con Bartimeo. Bartimeo pidió misericordia. No tuvo argumentos, no pidió justicia, solo pidió misericordia. Y así se llama el título de este estudio, que se llama Encontrando Misericordia. Y vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias. Qué bueno eres, Dios. Porque podemos acercarnos con confianza. Gracias porque podemos venir con toda certeza ante el trono de la gracia, donde encontraremos misericordia. Señor, háblanos hoy, háblanos este día, y que podamos venir a ti, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que podamos ser confrontados con tu Espíritu Santo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, versículo 46 dice, entonces
vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, y Bartimeo, el ciego, subraya ahí, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, fíjate que esta escena está aquí como que, te digo, como bien, random, ¿no? Iban a Jerusalén y de repente se desvían a Jericó y van a Jericó solamente a encontrarse con Bartimeo. O sea, no parece aquí en la Biblia, no nos dice en este pasaje acerca de algo en particular que hayan ido a hacer a Jericó, simplemente se encontraron con Bartimeo. Ahora, Bartimeo era un marginado, ¿sí? Pero él no era siempre esto, él no siempre fue así. De hecho, si nosotros interpretamos o traducimos la palabra de su nombre, Bartimeo, significa hijo de Timeo, que lo vemos ahí en el pasaje, y Timeo es una palabra que significa honorable. Así que Bartimeo era llamado así porque él era el hijo del honorable. Ahora imagínate la escena. Él está ciego, sentado junto al camino, mendigando. Como que la palabra honorable no está en el tema, no está sobre la mesa. Como que Bartimeo era todo menos honorable. Y de hecho vamos a ver más adelante cómo la gente ni siquiera se atreve a, o la gente, perdón, se toma este atrevimiento o pues sin cautela, ¿no? De callarlo y de reprenderlo porque está clamando por misericordia. Pero es así como que, ya cállate, Bartimeo, o sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué vienes a pedir? Tú eres, pues sí, eres el hijo del honorable por nombre, pero pues Dios te castigó, amigo. Dios te castigó, estás ciego y estás ahí en esta condición. Y fíjate cómo esa ceguera lo mantenía en la oscuridad, lo mantenía sin dirección, lo mantenía en dependencia completa de otros. Y a veces en nuestra vida espiritual, para poder entrar en el reino de Dios, necesitamos ser sanos de esta ceguera y ser sanos de esta dependencia de todo menos de Cristo. Dependía de la limosna, dependía de quién lo llevara a ese lugar junto al camino, dependía de que la gente pasara por ahí, pero no dependía acerca de Jesús. Y él dependía de la compasión del otro. Así como que si el hombre que pasara por ahí tenía misericordia, pues le sacaba una moneda y se la daba. Es más, ni siquiera era como uno de los otros milagros que vemos de Jesús, que estaba sentado, el cojo, ¿no? De la hermosa, que estaba sentado junto al templo, y entonces por lo menos él ahí decía, bueno, habrá quien tenga misericordia porque viene a la iglesia. O sea, supongo que el que venga a la iglesia, pues debe de tener un corazón misericordioso y me ha de dar una moneda. Pero ese era el cojo que estaba sentado allá junto al templo. Este era Bartimeo y estaba junto al camino. O sea, ni siquiera estaba dependiendo o ni siquiera estaba seguro de que la gente que pasara por ahí iba a tener misericordia de él. No había religioso que pasara por ahí que tuviera misericordia de él. Y entonces vemos que cuando nosotros vivimos alejados de Cristo o con una ceguera parcial, me llamó mucho la atención de que el domingo, si recuerdan, estuvimos hablando del que era ciego, del que era corto espiritual, porque no añadía virtud, conocimiento a su fe. Y me quedé pensando así como que, ok, está buena la relación ahí. Interesante, porque a lo mejor podemos tener fe, pero estar ciegos. Y a lo mejor podemos vivir en esta condición alejados de la verdad de Cristo. Y esto es algo en lo que nosotros necesitamos
ser sanados. Ahora fíjate cómo dice ahí que él estaba oyendo que era Jesús. Y él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este grito no fue casual. No fue así como que, oh amantísimo Padre que estás en el cielo. Y no era ese tipo de oraciones que pudieran haber escuchado en el templo o en la sinagoga. Este era un grito intencional, persistente, profundo. La palabra en griego que ocupan aquí es craso, que viene un poco de la palabra graznar, ¿sí? ¿Y han escuchado a un ave graznar? En las mañanas, antes de las 6 de la mañana, antes de la hora de mi alarma, hay un pájaro que se para enfrente de mi ventana. Y parece que le pagan para irme a despertar antes de mi alarma. Y es un escándalo impresionante. De ahí salió la palabra craso, que es un grito desesperado. Y fíjate lo que estaba diciendo aquí desde el corazón de Bartimeo. Le estaba diciendo, Jesús, hijo de David. Y él estaba reconociendo quién era él. Y él estaba reconociendo que él era el Mesías, que él era el Cristo que estaban esperando, y que él era el prometido. Él no estaba viendo con los ojos, pero él ya había escuchado acerca de Jesús. Y la palabra aquí debemos de cuestionarnos qué hemos escuchado acerca de Jesús. ¿Cuánto hemos escuchado acerca de Jesús? ¿Y por qué nos ha costado tanto clamar a Jesús de la misma manera que Bartimeo y decirle, Jesús, hijo de David, o sea, te reconozco quién eres, ¿no? Y más bien se ha vuelto bueno, sí he escuchado de Jesús, pero ya, eso es todo. Pero no me atrevo a clamar a él. No me atrevo a decir porque a lo mejor puedo sonar incómodo. Y ¿recuerdas? Estamos leyendo que estaba en medio de una multitud, de sus discípulos y de la multitud. Y su grito debía de ser lo suficientemente fuerte como para superar la multitud y llegar con Jesús que estaba al frente. Y entonces, yo creo que este ciego estaba reconociendo quién era y diciendo, nadie más puede tener misericordia de mí más que Jesús. ¿Qué tanto estoy reconociendo mi necesidad de Jesús? ¿Qué tanto estoy siendo yo sensible a entender que es el Jesús que yo puedo tener la sanidad de mi problema? Que yo puedo tener en Jesús la sanidad para mi ira, la sanidad para mi ansiedad, la sanidad para mi desesperación, la sanidad para mis heridas, la sanidad para, llena aquí el blanco. O sea, Jesús es el que puede tener misericordia de mí y puede sanar lo que yo tengo, cualquier cosa que yo tenga. Pero a lo mejor no he escuchado tanto de Jesús. A lo mejor no he podido saber que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. A lo mejor ni siquiera mi voz tiene fe suficiente para poder decir, bueno, la voy a levantar para que me escuche, aunque está lejos de aquí, yo escucho la multitud, porque escucho los pasos, escucho que lo aprietan pero el silencio no mueve montañas. Es la fe verdadera la que clama. Es la fe puesta en Jesús la que hace salir desde el fondo de nuestro corazón ese clamor para que entonces mi vida sea diferente, mi familia sea diferente, para que mi casa sea diferente, para que mis hijos sea diferente, para que la situación que estoy pasando, para que la escasez que estoy pasando sea diferente. Pero tiene que haber fe en Jesús.
Así que necesitamos estar dispuestos a ver eso. Necesitamos buscar esa misericordia. Necesitamos ser estos que no hay nada que se interponga en medio. A pesar de que haya una multitud, no es una excusa. Y a veces ponemos excusas a nuestra necesidad, a nuestro acercamiento con Jesús. Le ponemos excusas. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjate que aquí Bartimeo estaba entendiendo lo que muchos religiosos no entendieron en su momento. Bartimeo entendió que no era algo que él pudiera hacer por Dios o de alguna condición que él tenía que tener previa para acercarse a Dios, sino de lo que Jesús podía hacer por él. De lo que Dios había decidido ya hacer por él. Jesús ya sabía que tenía que irse a encontrar con Bartimeo. Te digo, ¿para qué ir a Jericó? No me queda muy claro. No estoy muy seguro yo de la topografía de ese momento. Pero él ya iba a Jerusalén y de repente pasar a Jericó, para mí no tenía sentido, pero para Dios sí tenía sentido. Él tenía que irse a encontrar con Bartimeo. La misericordia es la expresión de Dios, de su gracia. Hay muchos que se creen justos. Hay muchos hombres que se creen suficientes y que no quieren recibir misericordia. Y más bien lo que quieren ofrecer son obras de justicia y quieren ofrecer actos religiosos y quieren ofrecer como conductas piadosas, pero en la verdad lo que necesitamos es misericordia. Dice la Biblia, misericordia quiero, no sacrificios. Entonces, el reino de Dios, yo te decía, Bartimeo necesitaba ser sano de esta ceguera para poder entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios no es por méritos, es por misericordia, es por gracia, es porque hubo un clamor de un hijo que estaba muerto y que encontró misericordia. Así que esa misericordia está al alcance, pero tengo yo que clamar por ella, tengo que buscarla. Ahora, lo bonito de esto es que Jesús ahí está. O sea, Él está ahí cruzando por el camino. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y muchos, versículo 48, y muchos lo reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más. Ahora, subraya ahí en tu Biblia, mucho más. Y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Fíjate, cuando hay un clamor sincero para alcanzar la misericordia de Jesús, siempre vamos a tener obstáculos. Y esto lo hemos visto un montón de veces en muchos sentidos, en muchas ocasiones, que cuando alguien empieza a buscar más a Dios, empiezan cada vez más problemas. Y empieza a haber escasez. Y empieza a haber, hasta para ir a la iglesia ya no fui porque ese día mi comadre que nunca me va a visitar, llega a la hora de la iglesia, ¿no? O sea, ¿y qué pasó, comadre? ¿A qué vienes? No, pues vengo nada más a saludarte porque ya tiene mucho tiempo que no vengo. Y así de, no pudiste haber venido mañana. Hoy que es tiempo de la iglesia, ese día llegas, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, pero fíjate lo que dice ahí. Y muchos le reprendían para que se callase. Qué irónico que la gente que estaba siguiendo a Jesús, gente que estaba escuchando el mensaje del amor de Dios, gente que estaba viendo los milagros que Jesús había ya hecho, gente que aún ellos mismos habían recibido parte de los milagros de Jesús, ahora callaban a este hombre.
Qué irónico. Que lo reprendían porque era ciego, porque era mendigo, porque no tenía un estatus, porque no tenía una condición en la que pudiera él acceder a la misericordia. Qué bueno que Bartimeo llega para enseñarnos que no somos nada para poder nosotros acceder a la misericordia de Dios. Y aún aunque haya gente alrededor que quiera callar nuestra voz, nosotros debemos de permanecer orando. Y fíjate, a veces son las voces cercanas las que nos hacen callar. A veces es el esposo o tu esposa que te hace dudar de tu fe. A veces son tus hijos. A veces es la impaciencia. A veces son tus propias voces en tu mente que no te permiten seguir clamando delante de Dios. Y diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia. ¿Tú le vas a orar al Señor? Si tú eres un pecador, mira nada más, eres un mentiroso. Tú le vas a pedir a Dios si date cuenta la condición en la que estás. No eres capaz, no eres lo suficientemente bueno para poder acercarte a Dios. No eres lo... Si te das cuenta que esas voces son mucho más comunes de lo que uno quisiera. Y son esas voces las que vienen y nos callan. Y nos dicen, cállate, no le molestes al Señor, no molestes, no eres digno. Pero la Biblia nos enseña en 1 Corintios 1:27 al 29. Y dice, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Nada ni nadie de lo que nosotros somos podemos jactarnos, nada de lo que hemos hecho. No puedo decir yo tengo 10 años de ministerio. 15 años predicando a la gente para que se convierta de sus malos caminos. Llevo tanto tiempo convirtiendo gente y hemos hecho eventos para miles de personas y miles de personas han venido a los pies de Cristo. ¿Y de qué me puedo jactar yo? Si toda la obra la ha hecho Jesús. ¿Y quién soy yo? Lo vil y lo menospreciado. Realmente no soy digno. Y ese es el principal punto de la gracia y de la misericordia de Dios, que tú y yo no somos dignos de llegar ante el Maestro y decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia. No somos dignos. Sin embargo, tenemos acceso al Padre. Tenemos esa puerta para poder presentarnos delante de Dios y poderle decirle, Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, ten misericordia. Ahora fíjate que dice, clamaba mucho más. La expresión aquí en el griego es pulos maion, que significa, es un superlativo enfático, es como decir, si es mucho, lo más. Y entonces cuando vengan estas voces a querer callarnos, a querer decirnos, tú no puedes venir delante del Señor, entonces tú tienes que clamar mucho más. Y que nada ni nadie nos calle para presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí. No hay presión social, no hay presión de obras, no hay presión religiosa, no hay nada que nos deba de detener ante el maestro que estaba pasando por ahí. ¿Sabes lo curioso del asunto? Dato curioso. A lo mejor Bartimeo no lo sabía, pero era la última vez que Jesús iba a andar en el camino. Lo siguiente que sigue Jesús es la cruz. Y a lo mejor Bartimeo no lo sabía, que era la última oportunidad para clamar con tal fuerza. Así que, ¿qué condición puedes tener hoy que no merezca la pena clamar mucho más? Mucho más. Hasta que Jesús me escuche. Hasta que Jesús tenga misericordia de mí.
Hay un pasaje, no está creo en las diapositivas, pero en Salmo 142 dice, con mi voz clamaré a Jehová y delante de él expondré mi queja. Y fíjate, vamos al pasaje. En Lucas, acompáñame en tu Biblia, Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18 nos habla acerca de una parábola que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Y dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y te das cuenta aquí cómo es importante esto? ¿Cuánta fe tienes para seguir clamando? Para seguir orando, para seguir pidiendo misericordia. Necesitamos fe y el Señor nos va a responder. Qué bueno es Dios que nos da esta promesa y nos dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahora fíjate cómo dice, regresando otra vez en Marcos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y fíjate qué hermoso este cuadro. Entonces Jesús. Ahora imagínate que tú has estado orando por una necesidad en tu casa, en tu familia, con tus hijos. ¿Cuánto tiempo llevas orando? 2 días. Es que el Señor no me contesta. Es decir, ajá. Pero a mí me gusta mucho leer. Estaba yo leyendo esto y me conmovió mucho porque entonces Jesús, como ese de pronto y de repente, y a lo mejor tú puedes estar en medio de una situación complicada y en una situación en la que pareciera que Dios no está respondiendo, pero viene el entonces Jesús, deteniéndose, manda a llamarte. Qué cuadro tan hermoso ver que Jesús en medio de la multitud se para, no por otra cosa, sino por ti, por la voz de ese que es marginado, de ese que es el hijo el hijo del honorable, pero más bien deshonorable. Y vemos el corazón de Cristo volteándose por el que está necesitado. Y es que este es Jesús. Por eso el Bartimeo le decía, hijo de David, como apelando a esa parte humana de Jesús, diciendo, Señor, tú puedes tener este corazón misericordioso, puedes voltear a verme. Ahora me encanta este cuadro porque aún en medio de la multitud siempre vamos a ver a un Jesús que le encantan los encuentros personales. Y Dios quiere encontrarse personalmente contigo en medio de las condiciones y de las situaciones. Dios está buscándote a ti. No te está buscando como el hijo de fulanito, te está buscando a ti por nombre y apellido. Te está buscando a ti, Alex, Gina, Tere, Eduardo, Steven, Tina, José Luis, Alfredo, Vicky, Cita, Nacho.
Rafa, te está buscando. Y se va a dar el tiempo para tratar contigo. Y hemos estado hablando de este pasaje y cómo Jesús estaba centrado en lo que él a lo que iba. Él ya sabía que iba a la cruz. Él estaba enfocado en eso, pero se da el tiempo para tratar contigo y con tu problema y con tu necesidad. Y para atender la oración que haces. Este cuadro a mí me conmueve. Saber que Cristo tiene un corazón de compasión hacia mí. Y responde mi oración. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer, fíjate, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, tú estás pidiendo una cosa y Dios está pensando muchísimo más arriba que tú, y está pensando mucho más en la necesidad verdadera que tú tienes. Y lo vamos a ver más adelante cuando viene a salvarlo, pero date cuenta que es muchísimo más de lo que pedimos o de lo que entendemos, porque hay ese poder en el nombre de Jesucristo. No es porque venga aquí a resolver caprichos. Ojo, ¿tú crees que Dios quiere resolver ese problema que te ha estado afectando estos últimos días? Eso que no te quita el sueño. ¿Tú crees que Dios viene a resolver eso? No, Él viene a resolver cosas muchísimo más grandes en tu vida. Cosas muchísimo más importantes a las que tú ni siquiera entiendes. Pero Dios viene a resolverlas. Y Dios viene a atenderlas. Y Dios viene a tomarse el tiempo para sanar esa ceguera. Y entonces los que estaban ahí reprendiendo y diciéndote y cállate, que ahora te dicen, ¿qué dice el pasaje? Ten confianza. Ten confianza. Levántate. Te llama. Ahora, había una multitud ahí. ¿Tú crees que era el único que necesitaba algo? ¿Tú crees que era el único que tenía un corazón en necesidad? No era el único, pero te llama a ti. Qué ironía que aquello que era un obstáculo ahora es la voz de Dios la que nos llama y la que nos dice, ven. Así que cuando de repente esas voces que están ahí, que te están diciendo, cállate, clama más fuerte, porque entonces vas a escuchar la voz que te dice, ven. Y es el Señor el que nos está llamando. Nuestra confianza no está puesta en la gente que nos rodea, en aquel que nos está diciendo esto. Nuestra confianza está puesta en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En aquel que nos está diciendo, ven, yo quiero hacer de ti esto. Ven, ven. Qué hermoso que aquel que me está esperando es el único que merece toda mi fe y toda mi esperanza. Y entonces algo hizo este hombre. Fíjate, versículo 50. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús. Y entonces se quitó aquello que lo identificaba, porque los ciegos tenían una capa que decía, este es ciego. Y había otros que decía, el que traía campanitas, este es leproso. Y aquel que era, y así era para que entonces no contaminarse, era un tema ahí de los judíos. Pero entonces él dejó atrás aquello que lo distinguía, aquello que lo había humillado, aquello que lo había sobajado, menospreciado, humillado,
Eso, entonces decidió dejarlo atrás, se lo quitó y dijo, entonces yo ya no quiero nada de esto, yo ya no quiero esta condición, yo ya no quiero esto, y lo desechó. Ahora, fíjate qué curioso, un dato curioso. Versículos anteriores, estamos viendo a dos hombres que estaban pidiéndole una posición a Jesús. Les estaba diciendo, Señor, haz de cuenta, en otras palabras, ¿no? Haz de cuenta que estos hombres le estaban diciendo, Señor, ¿y cuál es mi capa? Y ya Jesús, pues ya ahí les dio su zarandeada, ¿verdad? Pero, pero este hombre, él dijo, es que yo no quiero posición, yo no quiero una identidad, yo no quiero esto, yo lo que quiero es misericordia. ¿Recuerdas? Él ya no quiere ser el ciego del camino. Él quiere misericordia, que más adelante lo va a llevar a ser este seguidor de Cristo. Y un seguidor tan honorable que lo incluyeron en la historia. Juan dice, y hubo tantas cosas que hizo el Señor y hubo tantos milagros que hizo que no cabrían los libros en la tierra para poder escribir sobre ellos, pero los que fueron tan relevantes, pues esos así entraron. ¿Por qué? Este hombre, hijo deshonroso, dejó ahí la capa de la deshonra y se despojó de ella. Dijo, ya no la voy a ocupar. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de nuestro peso, despojémonos de nuestra capa, despojémonos de nuestro pecado, despojémonos de nuestras ansiedades, despojémonos de nuestros miedos, despojémonos de de nuestro, de nuestro culto, despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces tenemos identidades que Dios no quiere que sigamos teniendo. A veces tenemos identidades que nosotros tenemos que renunciar a ellas, como el amargado, la amargada, el inútil, el todo te sale mal, el eres como tu padre. Y todas esas identidades que han marcado nuestra vida, que nos han hecho vivir en el camino, nos han hecho vivir ahí mendigando, recibiendo migajas, siendo improductivos, inútiles, a veces sin que nosotros nos las hayamos puesto. No fue nuestra culpa, pero las andamos cargando. Y necesitamos decir, simplemente esta capa ya no va conmigo porque ahora me está llamando el maestro. Y si me está llamando no es para decirme qué onda, cómo estás y qué te pasó. Y no, pues sí está grueso eso. No, pues sí, voy a orar por ti. Y para irse. No. Jesús nos está llamando para poder transformarnos completamente y que nuestra vida sea diametralmente distinta. Para que entonces esa identidad que nos agobiaba, ahora seamos hijos de Dios. Esta cita no está en las diapositivas, pero Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos.
Y Romanos capítulo 8 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de todas sus promesas. Así que el punto número 3 de este estudio es, ahora sí, encontrando la misericordia. Versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Lo mismo que le preguntó a los otros discípulos, ¿recuerdas? ¿Y qué quieres que les haga? Señor, ponme una capa que me diga. Y este le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Por qué no le dijo, maestro, pues dame un par de monedas porque no he comido? Una ocasión me tocó orar por un hombre y Dios me dijo, así es, tenía la certeza, yo tenía la fe plena que Dios quería sanarlo, pero Dios me dijo, pregúntale si quiere ser sano. Y le pregunté y le dije, ¿quieres sanar? Y me dijo, no. ¿Estás en silla de ruedas? ¿Estás seguro? Sí. Dios me dice que quiere sanarte. O sea, yo estaba así como tratando de convencerlo, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Le dice. Y fíjate cómo Dios trata con cada uno de manera personal. Y estos dos discípulos, Él trató con su orgullo y trató con su deseo de posición, pero también trató con los humildes. Y trató con su corazón. Y aunque ellos pedían gloria, Él pedía misericordia. ¿Sabes cuál es el asunto? El asunto es que nosotros reconozcamos de qué tenemos necesidad. Y que digamos, Señor, sáname completamente, aquí estoy, yo necesito tu perdón. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pides y no recibes porque pides mal, porque pides para ti y para tus deleites. Y primera de Juan 5:14 dice, si pides algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 52. Vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, es que gritaste mucho y entonces ahí ya fue lo que te sanó. No le dijo así como de, no, es que sí fuiste muy perseverante y pues yo creo que... No, él le dijo, tu fe te ha salvado. Y la palabra utilizada aquí quiere decir salvar espiritualmente. Así que lo primero que Jesús resolvió en la vida de Bartimeo no fue un tema de su salud. Lo primero que resolvió fue su salvación. Y nosotros tenemos que reconocer esto, que podemos acercarnos con confianza ahora al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16, porque ahí tenemos misericordia. Ahí tenemos misericordia. Y sabes, una vez que nosotros somos sanos, una vez que nosotros hemos recibido la salvación y hemos resuelto el problema que teníamos con Dios, entonces ya no importa si me sanas o no, si quedo ciego o no, no importa, porque el principal problema ya lo tengo resuelto. Ya no importa todo lo demás. Si te tengo a ti, tengo todo. Aunque no tenga la vista, aunque no tenga mis piernas, aunque no tenga a mis hijos o mi familia. Porque tengo a ti. Y tú lo llenas todo. Jesús le dijo, vete, pero este hombre no se fue. No se fue a ningún lado. Este hombre entendió por completo, porque dice, al instante. O sea, él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recibió la vista y entonces él seguía a Jesús por el camino. Ahora, date cuenta que cómo empezamos en el pasaje, porque dice que había un Bartimeo que estaba sentado junto al camino donde iba Jesús, pero ahora él estaba en el camino.
Y esto es muy, muy significativo porque es precisamente el camino del discipulado. Es el camino de la vida cristiana. Es el camino con Jesús. ¿Y sabes a dónde fue? ¿A dónde crees que fue? A dónde siguió a Jesús? Al Calvario. ¿Qué le estás pidiendo a Jesús? ¿Qué ha hecho por ti el Señor? ¿Ya te salvó? ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas la vista? Sí. Dios también lo puede hacer. Para entrar en el reino del Señor, nosotros vamos a recibir la vista. Y recibir la vista es comprender, es entender que nuestra misericordia que hemos recibido solo provino de aquel que es el único que puede tener misericordia. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque podemos clamar a ti y decirte, santo, 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 Hijo de David, ten misericordia. Ven y visítanos. Ven y háblanos. Ven y haz, Señor, en mí lo que tú quieres hacer. Señor, yo te pido que sanes mi vista, que recupere yo la vista. Señor, tú sabes lo que más necesidad tengo. Y lo que más tengo necesidad, Señor, eres tú. Lo que más necesidad tengo es tu amor. Lo que más necesidad tengo es tu gracia. Señor, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús.